¿Ya? Hebreos capítulo 10, versículo 26. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, pero ahora es otro tema. Ayer era... ¿dónde está Hebreos? Que mi Biblia no lo tiene. Hebreos capítulo 10, perdón, versículo 26, al final, al 39. Vamos a leerlo todos esos versículos. Y esperemos que esta enseñanza de hoy quede grabada en nuestro corazón y que la podamos tener en cuenta en nuestro diario vivir. Yo le he puesto por tema a esta enseñanza: advertencia al que peca voluntariamente. Advertencia al que peca voluntariamente. Y la palabra de Dios dice así, Hebreos 10, 26, sigue. Dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vosotros, de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Sentaros, queridos hermanos. Qué bonito, mire, qué bonito nos advierte y nos enseña lo que viene. Nos advierte y nos dice que el Señor viene pronto. Porque dice la Escritura en el versículo 26: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Este versículo nos advierte que si alguien, tras haber conocido la verdad del Evangelio, persiste deliberadamente en el pecado, podría ser apostasía, y rechaza el sacrificio de Jesús, dejando solo juicio en lugar de perdón. Solo juicio en lugar de perdón. Por eso dice la Escritura: porque si pecáremos voluntariamente. Aquí podemos ver que hoy hay muchos apóstatas. En día se han levantado. ¿Y qué es apostasía? La apostasía se refiere al abandono de los principios de una doctrina o la interpretación errónea de las Escrituras. Eso es apostasía. Y hoy hay muchos que andan por ahí. Inclusive desde antes, cuando Pablo estaba escribiendo, algunos decían que ya la resurrección se había efectuado. ¿Se recuerdan? Lo hemos leído.
Y eso porque no han estudiado la escritura, aparte porque también están siendo guiados por el enemigo. Pero nosotros que hoy estamos en nuestro juicio cabal y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vemos lo que nos enseña la palabra. Porque si pecamos voluntariamente después de haber conocido la verdad, si pecamos voluntariamente, no un desliz, dice, es que tuve mi desliz momentáneo, sino es una actitud continua, obstinada y consciente, porque muchas veces pecamos conscientemente, otras veces pecamos inconscientemente, pero hay veces que pecamos conscientemente y conscientemente rechazamos a Dios para estar otra vez en el pecado, para disfrutar los deleites del pecado. No nos damos cuenta que eso nos condena, que eso nos mata, que eso nos aparta de la verdad y que eso, el Señor nos, por eso dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Porque cada vez que nosotros pecamos, hacemos nuestra voluntad y le decimos a Dios, tu voluntad no es mayor que mi voluntad. Y mi voluntad está por encima de ti. Mi voluntad está por encima de tu palabra. Mi voluntad está por encima de tus mandamientos. Y pecamos. Por eso dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? Se aplica a quienes hemos entendido que hay un Dios real y verdadero. Se aplica a aquellos quienes hemos recibido la salvación, porque los que hemos recibido la salvación hemos conocido la verdad, hemos conocido a Jesucristo, porque Jesucristo lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocimiento de la verdad en Jesucristo es la comprensión perfecta del Evangelio, es la comprensión perfecta de su palabra, es la comprensión perfecta de que Jesucristo es Dios, es la realidad suprema de Dios, la revelación divina del único camino de salvación, el único camino que nos lleva al cielo, liberando al ser humano del pecado y del mal. Esa es la verdad. Por eso la Escritura dice, allá en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, la verdad es una persona, la verdad es Jesucristo. Por eso dice, y conoceréis la verdad, en otras palabras, Jesucristo decía, y me conoceréis a mí, y verán que yo los voy a librar, así como el Señor libró a mucha gente de la enfermedad, del pecado. El Señor sanaba enfermos, los liberaba de esa enfermedad, los sanaba espiritualmente de pecado, cuando le decía, tus pecados te son perdonados. Y Él decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, y me conoceréis a mí, decía el Señor, que Él es la verdad, y yo los haré libres, decía el Señor. Pues esa es la verdad. Y ahora dice aquí la palabra del Señor. Ya conoceréis la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál es la libertad espiritual que nosotros encontramos en Jesucristo? Conocer la verdad espiritual es conocer esta verdad que significa ser liberado totalmente del pecado. Ya resulta difícil volver otra vez a pecar, pero a veces, como somos a veces carnales, no somos espirituales porque no nos enfocamos, no profundizamos en la palabra de Dios, sino nos quedamos con lo poquito que vamos teniendo y no profundizamos, no estudiamos. Entonces viene otra vez el enemigo a querer tentarnos, y si nos haya mal parados, nos vuelve a arrastrar otra vez. Por eso, el fundamento bíblico de toda esta enseñanza, porque dice, si pecarnos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio. El fundamento que nosotros usamos es la palabra de Dios. Aquí encontramos, por eso dice San Juan 5:39, cuando el Señor dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí.
Eso dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, estudia las Escrituras, todos los días mediten las Escrituras, escudriñelas y se va a dar cuenta que las Escrituras son las que hablan de Jesucristo, hablan de cómo nosotros podemos llegar a ser salvos, cómo nosotros podemos entrar al reino de los cielos, leyendo las Escrituras. Pero si no las leemos, permanecemos en ignorancia. Y dice el siguiente versículo, el versículo 26, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que al rechazar a Cristo, que es la única fuente de perdón, la persona queda sin cobertura para sus pecados. La persona queda bajo el dominio del mal, bajo el dominio del diablo, bajo el dominio de sus demonios. Queda ahí expuesto porque ya no tiene cobertura del Señor Jesucristo. Porque la Escritura dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso la persona queda bajo el dominio del diablo y lo que le espera es la ira de Dios a estos hijos de desobediencia. Esta palabra dice en Romanos 8:21, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si hemos pecado deliberadamente, como dice la Escritura, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino queda una horrenda expectación de juicio. Colosenses 3:6 nos dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso, mire, que hay hijos que vienen aquí a la iglesia, pero viven en desobediencia, y para ellos la ira de Dios viene sobre ellos. Si leemos el versículo 5, regresa, y dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mire, todo eso. Hay muchos cristianos que viven en esa situación, en fornicación, en impureza, en adulterio, en mentiras, en chismes, en todo eso, juzgando al prójimo, en vez de ayudarle, lo machacamos porque no hay amor hacia el prójimo. Entonces dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No viene sobre, no dice el mundo, porque el mundo no es hijo de Dios. Porque según la Biblia, en San Juan 1:12 dice, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho a ser hijos de Dios. Y los que no le han recibido no son hijos de Dios, son creación de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, y usted le ha recibido con todo su corazón, usted es un hijo de Dios. Pero imagínese ahora que usted ande en desobediencia, o yo ande en desobediencia, haciendo lo que me da la regalada gana, diciendo, bueno, ya soy hijo de Dios y yo soy salvo y voy a la iglesia, pero en mi diario vivir vivo como me da la gana, me convierto en hijo de desobediencia, por lo cual la ira de Dios vendrá sobre ellos, sobre los que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, siguiendo con el versículo 27, Hebreos 10:27 dice, ¿qué pasa si pecamos voluntariamente? ¿Qué dice? Ya no queda más expectación, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿La consecuencia cuál es? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Resulta una expectación de juicio y de castigo severo, reflejando una rebelión contra la gracia de Dios. En Romanos 6:23 dice, si lo buscamos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, dice, la paga del pecado, dice, es muerte. Está clarísimo. Por eso dice en el versículo 27, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice a continuación? Mas el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo que el Señor nos ha dado, la salvación, es la vida eterna para estar con Él para siempre, si somos obedientes a su palabra. Por eso la Escritura dice claramente: si nosotros pecamos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Entonces vemos en este versículo, en Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Este versículo resalta la suficiente y única, la suficiencia y único que es nuestro Señor Jesucristo, que si nosotros pecamos, nuestra paga es la muerte espiritual, separados de Dios, al lago de fuego, al castigo eterno. Pero si nosotros obedecemos, nosotros llegaremos a vivir donde el Señor ha prometido, porque nosotros venimos de ahí del pecado, nosotros hemos salido del pecado, pero ahora estamos en el camino que Dios ha establecido, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nosotros, nuestra mirada está puesta apuntando al Señor Jesucristo siempre, porque Él es nuestra meta. Amén. Amén. Entonces dice la Escritura, vamos a Hebreos 10:27, volviendo: sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Describe la consecuencia inevitable y dolorosa para quien decide rechazar el conocimiento de Cristo. Dice una horrenda, una horrorosa expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo es tremendo, una horrenda expectación de juicio. Quien peca deliberadamente, quien peca voluntariamente y rechaza el sacrificio de Jesús, ya no tiene otro sacrificio disponible para cubrir su culpa, porque el sacrificio ya lo ha hecho el Señor Jesucristo. Y si no se arrepiente, le espera el castigo eterno, porque hay muchos que no se arrepienten y luego su conciencia se cauteriza. De principio, cuando uno peca, ahí está su conciencia hablando, le dice: oye, que estás pecando, que arrepiéntete. Y uno se arrepiente, pero si uno sigue y sigue pecando, y llega un momento en que también el Espíritu Santo se entristece y se aparta, y ya nuestra conciencia se cauteriza y ya no sentimos nada, pecamos y como que no pasó nada, pero no sabemos que hay un castigo para aquellos que pisotean el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Dice hervor de fuego, y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es la ira de Dios, y su justicia purificadora representa la intensidad y la fuerza del castigo divino para el pecado no arrepentido, para el que no se arrepiente de sus pecados. Si vemos en el libro de Deuteronomios capítulo 32, Deuteronomios capítulo 32, en el Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, versículo 22, 32, 22, no lo encuentro yo. Porque el fuego se ha encendido en mí. Mire, aquí, ¿por qué nosotros nos preguntamos por qué hay fuego entre la tierra? Y dice: no, es que se calienta la tierra y entonces ardió hasta adentro. Dice, eso no es así. La Escritura dice otra cosa, dice: porque fuego se ha encendido en mi ira. ¿Por qué? Por el pecado de la humanidad. Siéntase. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. No es lo que pasa, que la tierra está ardiendo en el centro de la tierra, y eso hace las erupciones de los volcanes. ¿Y eso qué dice? Arderá hasta los fundamentos del Seol, hasta el centro de la tierra, y devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes.
cuando hacen erupciones los volcanes, todo eso no anda quemando todos los montes que hay a su alrededor. Todo eso. ¿Y por qué todo ese fuego dentro de la tierra? Porque es la ira de Dios que nosotros mismos con nuestros pecados provocamos. Y por eso ha ardido hasta el fuego, hasta el centro de la tierra. O sea, todo lo que estamos viendo es de acuerdo al juicio divino de Dios. Porque fuego se encendió en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, el lugar de los muertos, donde los muertos que han ido sin Cristo están ahí en ese lugar sufriendo el tormento. No están ya en el lago de fuego, pero ya están sufriendo el tormento, el centro de la tierra. ¿Y qué dice? Y devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes, por la ira de Dios, por el juicio de Dios. Por eso dice horrenda cosa, sino una horrenda expectación y juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y quiénes son los adversarios? Aquí viendo algunos comentarios, dice que los adversarios son los enemigos de Dios. Un adversario es nuestro enemigo, ¿sí o no? Nosotros decimos, este es mi adversario. Es nuestro enemigo. Y dice, ha de devorar a los adversarios, los enemigos de Dios, aquellos que conociendo la verdad deciden darle la espalda. El juicio aquí no es para corregir, sino es para consumir la rebelión, para castigar esa rebelión. Miremos qué nos dice Santiago 4:4. Ahí está hablando cuando nosotros voluntariamente pecamos y vamos al mundo y regresamos. Por eso dice la Escritura, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire, por eso almas adúlteras. ¿Qué es un adúltero? Un adúltero es aquel que está casado y tiene su mujer y está con otra mujer. O al revés, está con otro hombre, la mujer. Son adúlteros matrimoniales. Pero aquí, cuando la Biblia habla de almas adúlteras, quiere decir que el hombre ha recibido al Señor, pero está participando del mundo. Va a hacer las cosas del mundo, anhela el mundo y se va con el mundo, se va a divertir con el mundo y no busca a Dios. Por eso dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire aquí el versículo 28 de Hebreos 10:28. El que viola la ley de Dios, la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, que dice, muera irremisiblemente. El que violaba en aquel tiempo la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, se tenía que morir, sí o sí. Ahora el Señor, nosotros pecamos, nos arrepentimos, volvemos a pecar, y su gracia es la que nos sostiene, su gracia es la que muchas veces detiene el castigo de Dios, porque tenemos un abogado, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, cuando dice, hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, si alguno, y yo creo que todos hemos cometido pecado, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, el justo, al Padre, a Jesucristo el justo. Y dice en el siguiente versículo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. Pero ahora nosotros a veces nos damos la libertad de pecar porque estamos bajo la gracia. Y dice, como estoy bajo la gracia, pero la gracia está ahí, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero la gracia no fue dada para que nosotros pequemos, sino para que nosotros estemos más pendientes de nuestra salvación y no la descuidemos. Es cierto,
Nuestra salvación es gratis, pero no descuidemos nuestra salvación. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pisotear es despreciar, es poner por el suelo. Por eso dice, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Es despreciar al Hijo de Dios, es despreciar a Jesucristo, es ponerlo por el suelo. Lo que se pisa es aquello que no le damos valor. Una basura que está por ahí, le metemos un puntapié o nos paramos encima y nos da igual. Pero algo que tiene valor, nosotros lo recogemos y lo ponemos en un lugar de honor, o si es cosa de guardar. ¿Cuántos de ustedes ven ahí un billete de a 50 y lo pisan? Y verdad que no, lo recogen, lo guardamos, porque tiene valor. Pero lo que se desprecia es lo que no tiene nada de valor, y muchas veces inconscientemente o quizás muchas veces conscientemente hemos despreciado y hemos pisoteado al Hijo de Dios. Y dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Por eso, pecar voluntariamente después de haber recibido la redención no es valorar el plan divino de Dios, no es valorar el plan ejecutado por Dios a través de Jesucristo, sino es rechazarlo. Por eso dice Hebreos 10:29, dice que es una advertencia sobre la gravedad de rechazar a Cristo después de haber conocido la verdad. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Este versículo vemos que utiliza tres expresiones fuertes. Pisotear al Hijo de Dios significa despreciarlo o considerar sin valor el sacrificio de Jesucristo. Eso es despreciar. Profanar el pacto de sangre, dice. Y si tuviere por inmunda la sangre del pacto, implica tratar la sangre de Jesús que ratificó el pacto de salvación como algo común, como algo sin santidad. Es negar directamente el poder purificador de Jesucristo. Es negar que eso no cuenta, que eso no vale. Y por eso dice este versículo, y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Y qué es afrentar el Espíritu de gracia? Se refiere a insultar o rechazar directamente la obra del Espíritu Santo, quien ofrece la gracia de Dios al creyente. Es resistir la convicción y la ayuda de forma voluntaria. Yo no quiero saber nada de Dios. O inclusive quizá vamos a la iglesia, pero con mis actos estoy negando al Señor. Con mis actos estoy desobedeciendo al Señor. Por eso este versículo nos llama, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, dice el versículo 30, Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Es que eso es tremendo, queridos hermanos. Subraya la certeza del juicio de Dios, la certeza del juicio divino, al citar este versículo. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso nosotros no nos venguemos a veces cuando nos ofenden. Es que si no me vengo me matan. No, pero dejemos todo al Señor. Nosotros encomendemos nuestras cosas al fiel Creador. Pase lo que pase a nuestro alrededor, digamos, Señor, si yo actúo, yo mato. Yo no quiero hacer eso, mejor lo dejo ahí en tus manos. Y dice el Señor, déjamelo a mí. La venganza es mía, yo daré el pago a cada uno, según
haya hecho. Miremos qué nos dice Deuteronomios capítulo 32, otra vez a Deuteronomios, capítulo 32, versículo 35 al 36. Y aquí lo confirma el Señor desde un inicio. Mire aquí el libro de Hebreos lo vuelve otra vez a decir. El Señor dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Para el Señor, el que pecó merece su castigo. El Señor dice: mía es la venganza y la retribución. Por eso dice aquí: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Entonces vemos aquí claramente que el Señor nos hace recordar que Dios tiene todo el derecho, como la voluntad, de juzgar a quien rechaza voluntariamente al Señor Jesucristo, a quien rechaza su gracia, a quien rechaza el perdón, a quien dice: no, yo no quiero saber nada de Dios. La justicia es exclusiva de Dios. Al decir mía es la venganza, se establece que solo Dios posee la autoridad y la santidad necesaria para impartir la justicia divina, la justicia perfecta, porque solo Dios actúa de esa manera, porque nosotros hacemos acepción de personas. Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso no se trata de una venganza humana impulsiva, sino se trata de un pago justo por el pecado y la rebelión que nosotros hemos cometido deliberadamente, voluntariamente. Por eso recibiremos ese castigo. Y él dice el versículo: el Señor juzgará a su pueblo. Cuando dice que el juicio viene sobre su pueblo, esta es una advertencia directa sobre cada uno de nosotros, los que estamos en la comunidad de fe. Indica que tener esa relación cercana con Dios y conocer la voluntad de Dios no nos exime del juicio si nosotros pecamos. Si hay un desprecio consciente por el sacrificio, la certeza del pago es firme. La expresión yo daré el pago asegura que ninguna acción o rechazo pasará desapercibida. Todo se cumplirá porque el Señor es justo. El Señor es justo. Que hacemos esta cosa, justicia. Que esta otra, justicia. El Señor dará el pago a cada uno según haya hecho aquí en la tierra. Dice: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice, versículo 31, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este versículo es una advertencia solemne sobre el juicio divino de Dios, que afrentan a aquellos que rechazan deliberadamente la gracia de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Las consecuencias del pecado voluntario, el versículo de esto que venimos viendo, la conclusión es de una advertencia contra el pecar voluntariamente, deliberadamente, después de haber conocido. Se refiere a una actitud de rebelión intencionada, porque cada vez que nosotros pecamos, imagínense que a mí me gusta el juzgar, el chismear. Ya sé que no tengo que hacerlo, pero lo hago, y lo hago, y lo hago. Y vuelvo, y miren el hermano, miren el hermano, miren, y criticando. Y ya sé que no lo tengo que hacer, pero vuelvo otra vez a hacerlo. Estoy pecando deliberadamente. Estoy pecando. Y estoy dando por inmunda el sacrificio de Jesucristo, el pacto de Jesucristo. En contraste con la misericordia de Dios, aunque Dios es amoroso, también es un juez justo. Dios tiene misericordia de nosotros y Él va a dar el pago justo a quien lo merece. Por eso dice, caer en manos del Dios vivo es tremendo. Yo me recuerdo cuando mi madre decía, quizá mi mano no duele, porque cuando éramos así como nos pegaba nuestra madre, nos corregía,
Y a veces nosotros salíamos corriendo y quizá tal vez hacíamos algún gesto de que no me dolió tu mano. Entonces decía, mi mano quizá no duele, pero no te vaya a castigar Dios, porque la mano de Dios sí duele. Y es cierto, la mano de Dios duele. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Y quién es el Dios vivo? Subraya a un Dios real, un Dios eterno, un Dios de poder, un Dios absoluto, para ejecutar juicio, para ejecutar con veracidad y darle el pago a cada uno, a diferencia de los otros que le llaman dioses aquí en la tierra y no son dioses, no son ídolos, son lo que ellos mismos se han inventado. Nosotros podemos ver allá en el libro de Salmos, capítulo 115, creo que es versículo 4, 5, pero vamos a leer del versículo 115, Salmo 115 del versículo 1 en adelante. Y dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No a nosotros, mire, porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? ¿Y qué vamos a contestar nosotros? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, ¿qué dice? Son oro, no, son plata, oro, obra de manos de hombres. ¿Qué dice? Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y luego el versículo 8 que dice, semejante a ellos son los que hacen y los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Eso es el mundo. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios real y vivo, que si nosotros caemos en sus manos pecando, nos va a destruir. Por eso es importante que nosotros temamos a Dios con temor y temblor, que actuemos de esa manera, que conozcamos al Dios vivo, al Dios real y verdadero, al Dios eterno, al Dios que tiene todo el poder, al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios que abrió el mar rojo, al Dios que hace llover sobre buenos y malos, a ese Dios todopoderoso que sostiene el universo con el poder de su palabra. A ese Dios es que nosotros le servimos. Sigamos avanzando, queridos hermanos, porque el tiempo pasa también. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. El 33. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Mire, aquí este versículo nos habla que ciertamente recibiremos tribulaciones, como en muchos lados, muchos cristianos, muchos hermanos están sufriendo tribulaciones, están sufriendo persecuciones. Gracias a Dios que aquí no hay esa persecución aún todavía, pero sí hay un rechazo al Evangelio. Si usted habla con alguien de Dios, le rechaza, no quiere saber nada del Evangelio de Jesucristo, no quiere saber. Nosotros tenemos que vivir viendo que ellos no quieren, nosotros seamos fieles a Dios, que no nos contaminemos con ellos, porque la Escritura dice, conviértanse a ellos a ti, no, tú no te conviertas a ellos, porque quizá muchas veces nos hemos convertido a ellos para tener amistad, con quién hablar, y eso se nos va contagiando y al final terminamos. Recuerden que dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa, y que usted sea esa levadura para leudar al mundo y traerlas a los pies de Jesucristo, no que el mundo sea la levadura y leuda a usted y se va usted al mundo. Por eso dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor, y no os contaminéis. Nosotros tenemos que vivir de esa manera para que nosotros entendamos quién es el Señor. Veamos qué nos dice San Juan en capítulo 14, creo que lo sabemos.
San Juan capítulo 14, vamos a leer del 1 al 6, cuando dijo el Señor Jesucristo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, que dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar. ¿Qué dice? Vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice el versículo 3, el versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y luego aparece Tomás ahí y le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y aparece este versículo precioso que abre todo el camino para entrar al cielo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire, Él es el camino, Él es la fuente de la vida eterna. Él es la fuente del agua de vida. Y por medio de Él, nosotros podemos llegar al Padre. Por medio de Él, nosotros podemos llegar al cielo. Porque Él es la puerta para entrar al cielo. Por eso vimos ahí que decía el Salmo 115, versículo 4 y 8, que los dioses de este mundo son ídolos que no tienen, son figura de hombre, pero tienen ojos y no ven, orejas tienen y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, se quedan ahí estatuas, ¿verdad? Que una ahí sentado ahí puede pasar 100 años y está en el mismo lugar. Si no la limpian va a estar empolvado. Y ahí mucha gente está cegada en esa ignorancia por no leer la palabra y porque muchas veces se dejan llevar por lo que la gente les enseña. Por eso la escritura bien dice el Señor que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la escritura allá en Oseas 4:6. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Cuando el Señor dijo que este pueblo de labios me honra, pues en vano me honra siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres. Y eso es un mandamiento de hombres. Un mandamiento de hombres porque no les han enseñado la verdad. No les han enseñado lo que la Biblia enseña. Y entonces enseñan cosas, dogmas que no son bíblicos. Y caen en el error. Y eso pues le interesa al diablo. Porque mientras estén viviendo una mentira, son de Él, no son de Dios. Porque imagínense que yo les hable cosas aquí que no son bíblicas, pero los camuflo para que parezcan versículos bíblicos. Y hablo un versículo y lo malinterpreto para manipularlos a ustedes, y ustedes lo creen. Pero si estudian las escrituras, ustedes dirán, no, este me está tomando el pelo, esto no es así. Y entonces, por eso nosotros tenemos que ser como los bereanos, los de Berea. Cuando los apóstoles le enseñaban las escrituras, dice que ellos iban y miraban si realmente lo que los apóstoles le estaban enseñando era cierto. Ellos acudían al Antiguo Testamento que estaba en ese momento y miraban que era cierto. Por eso cada vez que usted reciba una enseñanza, si no, anótelo, cómprese un cuaderno, un bolic, y anotar el versículo, porque a veces en la mente no se puede quedar. Bueno, ahora está esto, las redes sociales, que nosotros subimos las enseñanzas, y ahí usted lo puede buscar ahí, y puede otra vez recurrir a ese recurso y volver otra vez a escuchar, y volver otra vez a aprender, porque es importante. La escritura realmente nos habla de que el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Y vendrá otra vez. Y mire qué nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Ahí nos habla que el Señor nos ha preparado una casa no hecha de manos de hombres, sino hechas por el Señor Jesucristo allá en los cielos. 2 Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿qué dice? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es para usted y para mí, si nos ponemos firmes delante de Dios. Si dejamos de pecar, si empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, que es tremendo,
La escritura de Dios es linda, pero nosotros tenemos que poner mucho de nuestro interés, mucho, apartar tiempo para el Señor. Y vamos a ir viendo cómo el Señor se va a ir manifestando en nuestra vida. Sigamos avanzando, ya nos quedan pocos versículos. ¿Cuántos quedan? Versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice, el Señor tiene grande galardón para nosotros. Un grande galardón para nosotros. Porque os es necesario que la paciencia, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dice el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor viene, queridos hermanos. El Señor viene por su iglesia, viene por usted. Pero usted, si quiere irse con Él, tiene que estar preparado, tiene que estar alerta, tiene que estar sometido a Dios, haciendo su voluntad. Porque si no, de lo contrario, nos quedaremos aquí lamentando. Hemos tenido cientos y cientos de oportunidades. Apuesto que aquellos que están ahora ya en el castigo eterno, y ellos pedirán por lo menos un medio minuto para que Dios los saque de ahí, para que se arrepientan, pero ya no tienen esa oportunidad. Nosotros que tenemos la oportunidad una y otra y otra y otra vez, no desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da. Arrepintámonos de todo corazón y volvámonos a Él. Mire qué nos dice el versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Cuando cita al profeta, cuando dice el justo por la fe vivirá, está citando al profeta Habacuc. Y esto enseña que la vida espiritual no se sostiene por lo que vemos o por las circunstancias, sino por la continua confianza que tenemos en Dios. La fe aquí no es solo creer en Dios, no es solo creer que Dios existe, sino es mantener esa fidelidad todos los días, una perseverancia a largo plazo. Amén. A largo plazo es la fe, porque nosotros vamos a tener fe hasta el final de nuestros días. No, es que yo no veo, es que yo no creo. Y dice el versículo, y si retrocediere, ¿qué quiere decir? Y si nos volvemos atrás. Por eso la escritura dice claramente que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Y si retrocediere, se refiere a la tentación de abandonar la fe, de volver atrás ante cualquier circunstancia de la vida, que se siente cansado, que tiene tentación, que está cansado de muchas cosas. Es una advertencia contra la apostasía también, de no abandonar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto indica que Dios se deleita en aquellos que confían en Él, en sus hijos. El retroceso es algo que nosotros rechazamos como una incredulidad que nos entra en nuestro corazón y decir, no hombre, eso que me estás enseñando no es cierto, sí. ¿Y cuándo se va a cumplir? Pero mientras eso yo puedo participar con el mundo, y ya está retrocediendo, y mientras tanto el mundo lo atrapa, y de repente usted no sabe, y le puede pasar como le pasó a Sansón, que Sansón jugaba, dice, es que Dios le daba la oportunidad y jugaba con Dios. Cuando se dio cuenta, ya el Espíritu de Dios ya no estaba con Sansón. Ya el Espíritu ya no estaba con Sansón. Y Sansón fue derrotado y al final fue muerto. Pero fue muerto porque él mismo buscó su desgracia. Si nosotros no nos damos cuenta y vivimos de tal manera, el Espíritu Santo se va de nosotros. Y cuando nos demos cuenta, el Espíritu ya no está con nosotros. Y dice el versículo 38, ya lo leímos, 38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, pero nosotros, el último versículo, pero nosotros somos de los que no retroceden. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Mire, el que retrocede para perdición.
sino los que tienen fe para preservación del alma. Eso somos nosotros, eso es usted y yo, si nos vamos a mantener firmes en lo que hemos creído, porque dice el apóstol Pablo, y nosotros también lo podemos decir, porque yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar nuestra vida, guardar nuestro depósito para el día de la venida, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ofrenda agradable al Señor, dice Gálatas 2:20. Así que ya el Señor vive con nosotros. Ya no pequemos voluntariamente, ya no pequemos deliberadamente, porque viene un juicio horrendo, un castigo eterno para aquellos que pecan. Si el mundo tiene su castigo, imagínense, dice que el castigo, el juicio empieza por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará? ¿Dónde quedarán aquellos? ¿Dónde quedará el mundo? ¿Dónde quedará el pecador? ¿Dónde quedará el impío? Seguro que en el castigo eterno. Por eso el Señor empieza el juicio con su casa, con usted y conmigo, que nosotros somos casa de Él. El Señor es justo y dará el pago a cada uno. Por eso nosotros, queridos hermanos, centrémonos en las cosas de Dios. Vivamos cada día como Dios manda. Quizá el mundo nos ofrece muchas cosas, pero nosotros digamos un rotundo no, porque parece que las cosas que ofrece el mundo son bonitas, pero su final es camino de muerte. Y escrito está en la Biblia. Si nosotros hacemos las cosas bien, tendremos un futuro alegre allá en los cielos. El cielo está abierto para nosotros. La Biblia dice que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, pero si nosotros vivimos hipócritamente, nuestro nombre será borrado y lamentaremos. Pero si nosotros nos mantenemos firmes, tendremos esa entrada segura allá en el reino de los cielos. Amén. Y nos disfrutaremos para siempre con el Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté siempre en sus corazones. Amén.